Conocer detalles de la situación en este país suramericano, en donde el nuevo gobierno encabezado por Guillermo Lasso busca acelerar la vacunación y para ello tiene una estrategia particular y se ha puesto metas muy altas, generando mucha expectativa entre los ecuatorianos. Gustavo Ortega desde Quito nos va a contar de qué se trata. Gustavo, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos y comencemos primero dando una mirada a la situación del país en general. ¿Cómo están avanzando allí los contagios, la cifra de fallecidos y la ocupación de los hospitales? Hola, ¿qué tal, Santiago? Ecuador experimenta señales alentadoras en la reducción de la viralidad y los casos positivos de contagio de COVID-19. Así lo aseguró la nueva ministra de Salud durante una rueda de prensa recientemente. Según cifras oficiales, había una proyección de mortalidad para terminar el mes de junio con 15.000 fallecidos si no se tomaban medidas en el país andino. A pesar que la proyección bajó, se registraron 13.000 personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 2 semanas en este país. Las fiestas clandestinas, el irrespeto a las normativas de seguridad sanitaria continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades para controlar así los contagios. Ecuador exhorta a la conciencia ciudadana en medio de un cansancio de la ciudadanía por la reactivación económica. El nuevo gobierno se ha tomado muy en serio la meta de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno, pero la ministra del ramo reconoció que el sistema de salud está en emergencia en este país. La gente así le ha dado una oportunidad al nuevo mandatario, que en los 24 días que lleva de gestión maneja mayor popularidad histórica de un presidente en este país, que supera el 70% de aceptación. Un reto en medio de los contagios que se acercan a los 500.000 casos confirmados en Ecuador. Gustavo, la vacunación es una prioridad para el gobierno del presidente Lasso, pero la vacunación está avanzando muy lentamente y Ecuador ha tenido muchos problemas para acceder a los lotes de dosis de vacunas. Incluso algunas de ellas se han demorado. ¿Qué estrategia está planteando entonces el gobierno para acelerar la vacunación y garantizarle la inoculación a los ecuatorianos? Bueno, el plan de vacunación del nuevo gobierno de Guillermo Lasso es su principal oferta de campaña y antecedido sobre todo por el fracaso del gobierno de Lenín Moreno, que no terminó de vacunar ni al personal de salud ni a los adultos mayores, con apenas 2 millones de personas vacunadas en un poco más de 4 meses, desde el 21 de enero pasado hasta el 23 de mayo reciente. Un nuevo plan de vacunación que en 24 días de gestión ya está próxima a superar esta cifra de personas inoculadas, con lo que han denominado la diplomacia de las vacunas, sin cuestionar por ideologías políticas a la hora de adquirir nuevas dosis. El principal clamor de los especialistas en este país, mientras que el gobierno anuncia continuamente la llegada de vacunas rusas y chinas, por ejemplo, mientras que las demandas se van exigiendo y van llegando poco a poco así las vacunas. Un nuevo plan de vacunación que utiliza el padrón electoral y los centros de votación para asignar citas de vacunación por fases y cronogramas según las prioridades y las edades. Pero las largas filas de personas madrugando, alguna desorganización, todavía se puede observar en los centros de vacunación. Pero en los últimos días el gobierno nacional ha alertado que la meta podría variar según la disponibilidad de las vacunas y exhortó a no exigir vacunas en particular y a aceptar las que estén disponibles. Los distintos gremios profesionales también exigen prioridad para ser vacunados en principio. Gustavo, hablemos ahora de la apertura, el posible regreso al trabajo presencial, a las clases presenciales, también un posible retorno de la vida social y de la vida cultural. Todo esto con ánimo de que los ecuatorianos puedan un poco respirar y llevar una vida un poco más parecida a la que tenían antes del inicio de la pandemia. Bueno, a pesar que se anunció una disminución de contagios, la demanda de unidades de cuidados intensivos se mantiene, pero el gobierno se ha trazado la reactivación económica como otro frente de trabajo y nuevas medidas. Es por eso que desde el 1 de julio se anunció el retorno progresivo y presencial hacia los lugares de trabajo. También se autorizó el retorno de las plenarias de la Asamblea Nacional de manera presencial con la asistencia así de los parlamentarios. También existe un plan de retorno progresivo de las clases presenciales en 1.300 escuelas, un poco más de 30 universidades. Otro plan es la reactivación económica de la cultura, que ha tenido pérdidas superiores a los $200 millones durante la paralización por la pandemia. Es por eso que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura adelantan lo que han llamado las mingas por la cultura, donde artistas, músicos, bailarines, entre otros, realizan presentaciones culturales en los centros de vacunación para crear momentos de esparcimiento y generar la activación laboral de los gestores culturales, en medio de las largas esperas que deben sobrellevar las personas. Cambiando el tema y finalmente, el presidente Guillermo Lasso se someterá a una intervención quirúrgica en la médula espinal en los Estados Unidos y se ausentará del país desde el 20 hasta el 30 de junio para someterse a una intervención considerada de mediana complejidad.
Gustavo, pues completo reporte desde Quito sobre el panorama de la pandemia en Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa.